Tienes que volverte un experto en aplicar la sangre sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu casa, sobre tu economía. Pero para eso hay que entender el poder que tiene cada sangre que Jesús derramó. Entonces la primera sangre que Jesús derrama es en el templo, por la circuncisión. La circuncisión era un pacto para separar una generación para Dios. O sea que Jesús es la primicia de una generación separada para Dios. Una generación que iba a ser libre de los desórdenes sexuales. Porque Jesús no tuvo pecado alguno, contacto sexual. O sea que cuando Jesús es circuncidado al 8º día de nacido, Dios está estableciendo. Recuerda que esa sangre es la misma sangre que se derramó en la cruz. Es la misma sangre. Y tiene un pacto. Y es la misma sangre santa. Y es la misma sangre poderosa. Pero tiene un propósito: liberar una generación, separar una generación, consagrar una generación para Dios, libre de los desórdenes sexuales, libre de la maldición sexual. Porque la tragedia de nuestra generación es el desorden sexual. Y entonces hablábamos hace 8 días de eso, y les quedé debiendo las 3 potestades que se unen con el desorden sexual y que están destruyendo generaciones. Porque Jesús derrama esa sangre del prepucio. Y hay que entender algo, amada iglesia. Jesús no tenía que ir a hacerse José y María no tenían que llevar a Jesús a la circuncisión. Porque la circuncisión era para una generación que se separaba para Dios. Jesús es concebido por el Espíritu Santo. Jesús ya es separado para Dios. No necesitaba tener un sello en su cuerpo. No necesitaba tener una señal para que Dios lo reconociera. Los judíos necesitaban esa señal. O sea, lo que hacía que Dios reconociera a su pueblo era una circuncisión. Y lo que hacía que Dios se acordara del pacto que Dios tenía con Abraham era la circuncisión. Pero Jesús no necesitaba eso. ¿Por qué Dios permite que esto suceda con Jesús? Por una sola razón: porque sin generaciones consagradas a Dios no tendría sentido la predicación del Evangelio de Jesucristo. O sea, si las generaciones no son consagradas para Dios, ¿para qué predicar el Evangelio? No tiene sentido. El Evangelio tiene sentido si las generaciones son consagradas a Dios. El Evangelio tendrá efectividad. El Evangelio tendrá poder. El Evangelio tendrá resultados. El Evangelio producirá vida a una generación que ha sido consagrada para Dios. Y créame que la ignorancia en esta sangre ha destruido a muchísima gente. Dios quiere que se nos revele por el Espíritu Santo la sangre del prepucio de Jesús, que lleva a romper, a liberar definitivamente la maldición de la perversión sexual. Esto es bien resistido, esto no es fácil de predicar. La corrupción moral que ha dañado a nuestra sociedad y ha destruido millones de vidas y de familias. Porque la gente no sabe que la sangre del prepucio de Jesús tenía el poder para eso. Vuelvo y repito, la circuncisión era para consagrar una generación. Era para separar un pueblo de las naciones paganas, lo separaban. Entonces cuando Jesús va siendo un bebé, lo llevan a la circuncisión, en Jesús se está cumpliendo eso para dejar una generación consagrada para Dios. Así que tener fe en la aplicación de la sangre del prepucio de Jesús anula de nuestra descendencia la perversión sexual, la inmoralidad, el desorden sexual, y hace que nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y las generaciones que nos siguen sean dedicadas y consagradas a Dios. Revelación de la sangre del prepucio de Jesús. Incluso que aún más allá, después de que nosotros partamos con el Señor, que nuestros descendientes guarden la fe y lleven una vida santa. Eso radica en el poder de la sangre del prepucio de Jesús.
Por eso es que cuando a Jesús lo llevan y esto es importante, yo quiero que esto lo entiendan y que esto lo estudien profundamente, que esto no lo reciban solamente así. Es muy importante presentar los niños en el templo y cubrirlos el día de la presentación con la sangre preciosa de Cristo. La circuncisión de Jesús tenía un poder profético hasta el día de hoy. La circuncisión de Jesús. Así que la sangre derramada de Jesús en esa circuncisión está profundamente ligada a levantar generaciones limpias y diferentes. Y esto comienza precisamente con lo sexual. Por ignorar este poder de la sangre, el mundo tiene una generación entregada a la lujuria, a la maldad, a la inmoralidad, a la lascivia, por falta de la revelación de la sangre santa del prepucio de Jesús. Yo quiero que tengan claro que todas las corrientes de desorden sexual están ligadas a una potestad satánica. Y es con la sangre del primer sacrificio de Cristo, es decir, el de la circuncisión, que se puede liberar real y definitivamente esta generación. Es por esa sangre. Escandaloso parece la sangre del prepucio de Jesús. A través de esa sangre derramada en el templo, Jesús, como Hijo unigénito del Padre, es la primicia de generaciones santas y libres de todo yugo de esclavitud. ¿Por qué razón Jesús quiere liberar esta generación del desorden sexual? Porque el desorden sexual tiene 3 potestades que lo acompañan. Por favor, esto entiéndalo, que esto no lo hablamos hace 8 días. El desorden sexual activa la muerte repentina. El desorden sexual activa diferentes tipos de enfermedad. Y el desorden sexual activa la ruina y la miseria. No hay nadie que viva en desorden sexual que conserve una economía estable. ¿Por qué Jesús quiere romper toda maldición de desorden sexual? Porque el desorden sexual activa la muerte repentina. Por eso hoy mueren más jóvenes que gente adulta, por el desorden sexual, por la lujuria. Y mucha gente no entiende esto. Y mucha gente no entiende que es necesario tener fe en la sangre del prepucio. Yo tuve que volverme a los principios. Fe en la sangre del prepucio de Jesús. Fe para romper toda maldición en mi generación, en mis hijos, en mis nietos. Y ahorita hablaremos de la sangre de Getsemaní, que es poderosa. La sangre que Jesús derramó cuando oraba. Pero esto es necesario que lo entendamos. Algunos piensan que la satisfacción del gozo sexual es pasajero. Algunos están pensando eso. Por falta de revelación de la sangre de Cristo ha entrado a la iglesia. La fornicación y el adulterio, y ha sido aceptado como algo normal. Y no es normal. Es toda desorden sexual y toda inmoralidad sexual está bajo una potestad satánica. Es que ahora la iglesia ya no habla de potestades satánicas. Ahora la iglesia ya no quiere hablar de una lucha espiritual. Ahora la iglesia ya no quiere hablar de un conflicto con demonios. Pastor, no hable de los demonios. Pastor, no hable del diablo. Pastor, no hable de las potestades de Satanás. Y todos vivimos en ese conflicto todos los días. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo, y contra huestes espirituales de maldad. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo estaba diciendo lo que había dicho Jeremías. Jeremías había dicho: se me ha dado autoridad para arrancar, para derribar, para arruinar y para destruir. 4 cosas: derribar, arrancar, arruinar y destruir. ¿Qué se arranca? ¿Qué se destruye? ¿Qué se arruina y qué se derriba? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Hay un conflicto espiritual. Y algunos piensan que la satisfacción del gozo sexual es algo pasajero, que me acuesto con la novia y ya, y normal, unos minutos de placer y todo sigue normal. No sabemos y no entendemos que todo desorden sexual en el mundo espiritual abre un espacio a la maldición.
Y que en el mundo espiritual todo se trabaja en cadena. Lo que yo hago activa una bendición, o lo que yo hago activa una maldición. Y hay una cadena. El salmista dijo: un abismo llama a otro abismo. Y vivimos ignorando estas cosas. Ignoramos palabras de Jesús que dice que si un espíritu inmundo sale del hombre, va por lugares secos y desiertos buscando donde reposar. Cuando no haya reposo, dice, mire lo que dice el espíritu inmundo, sucio, de perversión. Dice: volveré a mi casa. Que los espíritus inmundos consideran que esta es su casa. Se apropian, se adueñan. Y mire lo que sucede. Y dice: cuando regresan la hallan limpia. O sea que fue alguien que fue limpiado. Fue alguien que estuvo en la redención. Fue alguien que recibió la sangre. Y dice que la halla vacía. O sea que dejó de ocuparse. En algún momento la sangre lo limpió, pero perdió el cuidado de su vida. Dejó de ser ocupada por el Espíritu Santo. Se descuidó en el mantenerse lleno. ¿Y qué dice el espíritu inmundo? Vengo con 7 demonios peores. ¿Y qué dice Jesús? Y el postrer estado de aquel hombre será peor que el principio. No podemos vivir ignorando esto. No podemos vivir ignorando que el espíritu que un día salió de nosotros, el espíritu inmundo, el espíritu de fornicación, o el espíritu de alcoholismo, o el espíritu de homosexualismo que salió de tu vida, va a querer regresar. Y cree que tiene el título de propiedad de tu vida. Y cree que Él es dueño de tu cuerpo. Uno no puede vivir en el descuido. Y yo no puedo venir a la iglesia a decir: necesito un mensaje que me haga prosperar. Solamente yo necesito un mensaje que me haga santo. Yo necesito un mensaje que me libere de estas potestades. Yo necesito un mensaje que rompa las cadenas de desorden sexual. Yo necesito un mensaje que limpie mi mente de pensamientos sucios. Es inconcebible que un creyente tenga una intimidad con su esposa cuando esté teniendo imágenes con otra mujer, y que se sienta bien porque está prosperando, porque está sano, porque le está yendo bien. No puede ser. No puede ser. Por la ignorancia de esto, hay personas que le han dado entrada al adulterio, a la fornicación, al homosexualismo, a distorsiones sexuales, a ideologías de género que ofenden a Dios. Ofenden a Dios porque ignoran que el primer sacrificio fue desde sus partes íntimas, y que la primera sangre que Jesús derramó es de sus partes íntimas, y que la primera sangre que derramó Jesús, que fue en la circuncisión, es para consagrar una generación pura, santa, limpia. Satanás no quiere que usted sepa esto. Las desórdenes sexuales están llevando a una generación a morir prematuramente. El desorden sexual produce en los jóvenes un vacío existencial. Porque también estamos ignorando que cuando alguien se acuesta con una persona, la palabra de Dios dice que el que se acuesta con una prostituta, con una ramera, es uno con ella. Es uno con ella. No, esos son 15 minutos nomás y ya, y las cosas siguen bien. Y si mi esposa no se da cuenta, todo sigue normal y mi economía seguirá normal. No, un abismo llama a otro abismo. Cuando alguien se une con una persona, todo lo que esta persona es, se le pasa. Se unen 2 almas. O sea que si esta prostituta se acostó con otro hombre y ese otro hombre era bisexual y se había acostado con otro hombre, o esta prostituta se acostó con una mujer, cuando este hombre, así sea la primera vez que se acuesta con ella, se le pasa todo lo que ella es. Se activan maldiciones o espíritus de suicidio de la otra persona, o depresión, o odios o amarguras. Todo se transfiere.
Estamos ignorando que el poder de la sangre del prepucio de Jesús es poderosa para romper esas cadenas y para liberar una generación. Y esa es mi oración, que estos jóvenes sean liberados por el poder de la sangre que Jesús derramó en el templo. Tenemos que entender que la campaña mundial acerca del libertinaje viene de Satanás. Tenemos que entender que esa campaña mundial que promueve el libertinaje con la música, con el reggaetón, con el YouTube, con el Instagram, con el TikTok, con el Facebook. Mire, si esas redes están inundadas de perversión sexual, tenemos que coger las redes e inundarlas con la sangre de Cristo, con mensajes de santidad, con mensajes de pureza. ¿Por qué Satanás está tan interesado en promulgar el desorden sexual en esta generación? Porque Satanás necesita quitarle la vida a millones y millones de jóvenes. El desorden sexual acorta la vida. El desorden sexual, acostarse con una persona. ¿Cómo hoy parece normal y no es normal que una jovencita de 20 años o un jovencito de 20 años ya haya perdido la cuenta de con cuántas personas se ha acostado? ¿Usted sabe cuántas maldiciones carga ese joven? ¿Con cuántas maldiciones se acostó? El acto sexual fue establecido por Dios como un recurso divino. Primero, para multiplicar los hijos de Dios. El acto sexual fue establecido por Dios para el disfrute dentro del orden divino del matrimonio. Deleítate con la mujer que amas. Es un disfrute, es un deleite. Por eso es que todo acto sexual dentro del matrimonio trae gozo, pero todo acto sexual fuera del matrimonio trae depresión. Toda intimidad dentro del matrimonio trae alegría, trae satisfacción. Intimidad fuera del matrimonio trae insatisfacción, tristeza, amargura. Dios desde el principio creó al hombre y a la mujer con ese propósito. Y los bendijo Dios y les dijo: multiplicaos, fructificad y multiplicaos. ¿Cómo se fructifica uno con una esposa? No es jugando Din Marín de doping, güey, tú taramaca, títere fue. Papá, ¿cómo nací yo? No, estábamos jugando Din Marín de doping, güey, tú taramaca, títere fue. Cuando dije fue, quedó en embarazo su mamá, no. Cuando Dios dijo fructificaos y multiplicaos, Dios está mandando a tener una intimidad. Está aprobando un acto sexual, pero bajo el orden divino, con un propósito de multiplicar una descendencia para Dios. O sea que el acto sexual que está por fuera del orden divino está ofreciendo una conexión espiritual con el mundo de la maldición. Y hay niñas que piensan que si le entregan, es que el bandido viene y le dice: mi amor, si me entregas tu cuerpo, yo me quedo contigo toda la vida. Y ellas creen eso y le entregan su virginidad. Y hay derramamiento de sangre. Y todo derramamiento de sangre produce una conexión con el mundo espiritual, o con Dios o con las tinieblas. Si usted es una mujer de Dios, le dice: espéreme hasta el altar. Si usted me ama, espera. No, yo te amo, demuéstrame que me amas entregándome el cuerpo. No, el que ama espera, porque el amor todo lo espera. 1 Corintios 13, el amor todo lo espera. El amor no se envanece. Las relaciones en el matrimonio glorifican a Dios. Las relaciones fuera del matrimonio son una ofrenda al mundo de las tinieblas. El matrimonio glorifica el plan de Dios. Las relaciones homosexuales y lesbianas, créame que no glorifican el plan de Dios, porque el plan de Dios es la preservación de la raza humana. Y toda relación homosexual es estéril, y lo que es estéril tiende a desaparecer. Si ponemos dos hombres en una isla, se mueren los hombres y ahí terminó la raza humana. Si ponemos un hombre y una mujer en una isla, se reproducen, se multiplican. Entonces, ¿qué es el homosexualismo? ¿Qué es el lesbianismo? Es un plan de Satanás para detener la reproducción humana, que se reproduzca el hombre. Yo sé que esto es fuerte, yo no quiero predicarlo, yo quiero enseñarlo como maestro. La fornicación, el adulterio, el desorden sexual, el homosexualismo son ofrendas de adoración a Satanás. Y lo voy a volver a repetir.
La fornicación. Escúcheme esto. La fornicación, el adulterio, el desorden sexual y el homosexualismo son ofrendas de adoración a Satanás. Y toda ofrenda tiene su recompensa. Si es una ofrenda a Dios, tiene recompensa. Y si es una ofrenda a Satanás, también tiene recompensa. Y una de las recompensas inmediatas es el hecho de que en la fornicación, en el adulterio, en el homosexualismo, se expone a que los demonios acorten la vida antes de tiempo. Cuando alguien entra en una relación sexual sin la bendición de Dios, está entregando su vida a los planes de Satanás. Por eso es tan importante, mis amados hermanos, que cuando llegamos a la iglesia, después de haber cometido esos hechos, después de haber sido, porque no llegamos perfectos a la iglesia, después de habernos ensuciado, después de haber hecho fornicación y adulterio, entendamos el poder de la sangre de Cristo. Porque aquí se puede romper esa maldición de muerte prematura por esa sangre de Jesús. Mis amados, lo que hace la diferencia con la gente del mundo y nosotros no es que nosotros somos mejores. Lo que hace la diferencia con la gente del mundo y nosotros es la sangre de Cristo. Esto lo entendí yo hace poco. Y yo se lo decía al Señor, yo no soy mejor que ellos. Yo no soy mejor que ellos. Yo le decía al Señor, yo no soy mejor que esa gente de afuera. Yo no soy mejor que la gente con la que yo pequé cuando estaba en el mundo. Lo que hace la diferencia ahora es que yo tengo la sangre. Lo que ha roto la maldición en mi vida es la sangre de Cristo. Lo que ha roto esas cadenas y lo que ha roto esa conexión con el mundo de las tinieblas es la sangre de Cristo. Pero ellos y yo éramos iguales. O sea que lo que hace que a mí no me alcance la maldición es la sangre del pacto. Es la sangre que Jesús derramó, no es otra cosa. A ellos se les está cortando la vida, a mis amigos se les acortó la vida. Muchos amigos míos murieron jóvenes. Sus familias se destruyeron. Han cargado enfermedad, han cargado cáncer, que es lo segundo que vamos a ver, lo que produjo el desorden sexual en el mundo. Pero ¿y por qué yo sigo vivo? ¿Y por qué yo estoy predicando? ¿Y por qué yo estoy recibiendo bendición? ¿Y por qué yo estoy agradando a Dios? ¿Por mí? No, por la sangre del nuevo pacto, por la sangre de Jesús, porque la sangre rompió esa maldición. Por eso tienes que volverte experto en aplicar la sangre de Cristo sobre tu vida y en confesarla todos los días. Apocalipsis 12:11. Ellos le han vencido por la sangre y el testimonio de la palabra. O sea, confesaron el poder de la sangre en sus vidas. Es la sangre de Cristo la que me ha limpiado. Es la sangre de Cristo la que me ha redimido. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Lo único que hace la diferencia entre el mundo y nosotros es la sangre. Eso es lo que nos evita ser condenados hoy en este lugar. Porque escuchamos todo esto: el desorden sexual, el adulterio, la fornicación, la pornografía. Todo eso es una conexión con Satanás. Y decimos: Padre Santo, ¿yo qué hice? Y entonces, ¿ahora qué? Ahora la sangre de Cristo te ha liberado. Aplica la sangre de Jesús en tu vida. Allí mis hijos alcanzarán maldición. No alcanzarán maldición. Aplica la sangre de Cristo sobre tus hijos. Declara todos los días el poder de la sangre. Y yo les voy a dar un consejo: colócale la mano en la cabeza a tus hijos y rocíe la sangre de Cristo sobre su habitación, aunque estén ellos o no estén ellos. Y declare: la sangre que Jesús derramó en el templo, la sangre del prepucio, la sangre del pacto, la sangre que separa una generación, está en este lugar. Y mis hijos no les servirán al pecado. Mis hijos no pertenecen a una generación desordenada sexualmente. Todo esto de homosexualismo y todo esto de ideología de género no tocará a mis hijos. Y colóquele la sangre de Jesús, ponga la mano en la cabeza de su esposo, de su cónyuge, y diga: mi esposo es santo, es limpio por medio de la sangre de Cristo. Algunos hasta se enojarán. Algunos hasta se molestarán. Y si se molesta, entonces usted, cuando él esté durmiendo: Señor, yo lo cubro con la sangre que tú derramaste, la sangre del prepucio, la sangre del templo. Yo lo cubro con la sangre de Cristo. Ningún pensamiento obsceno, ninguna imagen mórbida, ninguna imagen sexual diferente a nuestra intimidad puede venir a su mente y a su corazón. Porque es que no puede ser que una persona sea religiosa y a la misma vez sea desordenada sexualmente. No puede ser. Segundo, ¿qué hace el desorden sexual?
ha activado diferentes tipos de enfermedad y sobre todo diferentes tipos de cáncer. Y con esto no voy a decir que toda persona que ha enfrentado un cáncer o que toda persona que ha tenido un diagnóstico de cáncer es porque sea un desordenado sexual. No, pero los desórdenes sexuales en el mundo desataron esa clase de enfermedades. ¿Sabe cuáles son los cánceres que más matan a las mujeres? El cáncer de útero, el órgano reproductor. ¿Sabe cuáles son los cánceres que más matan a los hombres en el mundo? El cáncer de próstata, el órgano reproductor. O en las mujeres el cáncer de seno, las partes íntimas que eran para el deleite de un hombre. ¿Por qué se desató eso sobre el mundo? Por el desorden sexual. Mire que son las partes íntimas. ¿Y de dónde Jesús derramó su primera sangre? De las partes íntimas. El SIDA es una bacteria que se encuentra en los animales. Y los animales no mueren de SIDA. Y se ha descubierto que hombres tuvieron relaciones con animales y luego tuvieron relaciones con personas y transmitieron el SIDA, que hoy mata a millones de hombres y de mujeres. Desorden sexual activa enfermedades. Y lo otro, el desorden sexual activa la miseria, la ruina y la pobreza. Por eso es tan importante activar la sangre de Jesucristo. Por eso es tan importante volver a predicar la sangre. No hay nadie que viva día y noche practicando fornicación, adulterio, cuya economía no se ve afectada terriblemente. Un abismo llama a otro abismo. Mire, el desorden sexual ha afectado la economía de artistas, de políticos, de gente poderosa, de empresarios, gente que tenía dinero. Por el desorden sexual quedaron en la miseria, en la ruina. Porque todo desorden sexual es una potestad satánica, es un poder del infierno. Por eso es tan común escuchar sobre personalidades de estratos altos, de estratos bajos, que a causa del desorden sexual experimentaron escándalos financieros desastrosos. Y es que hay una relación profunda entre el desorden sexual y la caída económica. Caída de políticos, caída de empresarios, caída de gente importante. Su lascivia y su concupiscencia con la miseria los está rodeando. Yo no sé si usted es estudioso, pero en los continentes donde se desprecia el matrimonio, lo que se ve es miseria. En los continentes donde se promueve el desorden sexual, el que un hombre tenga diferentes mujeres, lo que se resalta en esos países es miseria y pobreza. Hay países, pueblos y continentes que están tomados por la pobreza, por los desórdenes sexuales. No hay hombre, no hay economía que no caiga en la miseria si no rompe los desórdenes sexuales en su vida. El desorden sexual siempre traerá pobreza y traerá miseria. Ahora sí lea Apocalipsis capítulo 12 verso 11, que lo hemos recitado en esta tarde. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y el testimonio de ellos. Es decir, testimonio de ellos significa la capacidad de confesar el poder de la sangre sobre sus vidas. Y ellos le han vencido por medio de la sangre y el testimonio de ellos. El testimonio es lo que testificaban. Algunos dicen, no, el testimonio es su vida íntegra. El testimonio de una persona es su vida íntegra, pero el testimonio de una persona es lo que él testifica acerca de la sangre. Aquí el contexto está diciendo, le han vencido por la sangre del Cordero y lo que ellos testificaban de la sangre. O sea que es importante que usted toda la mañana declare el poder de la sangre, testifique el poder de la sangre, hable de la sangre, porque esa sangre le puede liberar. Liberará la vida de su familia y liberará a su generación. Le conviene colocar la mano sobre sus hijos cuando están a punto de nacer en su vientre. Es importante
poner la mano de sus hijos en su vientre y colocar la sangre de Cristo para romper esas maldiciones de desorden sexual. Vivimos en una generación donde los niños de 7 años ya han experimentado algún tipo de relación sexual, abuso sexual, tocamientos y exposición a la pornografía. Ese es el mundo en el que vivimos hoy. Niños de 7 años. Hay un gran porcentaje de niños de 7 años ya han experimentado un abuso sexual, una experiencia sexual o un tocamiento inapropiado, y casi siempre de su círculo familiar. Por falta de revelación de la sangre del prepucio de Jesús. A los niños a los 12 años es el número de gobierno, 12 apóstoles, 12 columnas en el templo, las 12 puertas de la gran ciudad, 12 es gobierno. A los 12 años ya ellos tienen gobierno sobre su cuerpo. A los 12 años un niño que ya gobierna su cuerpo ya debe de dar testimonio ante Dios y ya debe de confesar ante Dios sus deseos sexuales, porque ya tiene gobierno. De los 12 años en adelante un niño ya tiene gobierno. Ya se sabe gobernar, ya se sabe controlar. Así que, mis amados, hay una operación satánica sobre las personas y sobre nuestra generación. Y hay una operación satánica sobre esta generación para matar y para asesinar a nuestros jóvenes. Y nosotros tenemos que volver al poder de la sangre de Cristo, que romperá toda corrupción sexual. Hay padres que son buenos, que son proveedores, que son trabajadores, que se levantan a las 5 de la mañana, pero tienen una corrupción sexual, tienen una esclavitud sexual. Mi padre era bueno, mi padre no puedo decir que era malo. Trabajó toda su vida, llevó siempre alimento a la casa, pero tenía 2 y 3 mujeres en el mismo barrio. Vecinas eran las mujeres de él. La lucha de mi mamá era fuertísima y mi mamá sigue viva, sigue de pie. Él, trabajador, honesto, no le robó a nadie, murió con un cáncer terminal. La vieja sigue ahí, viva, joven, fuerte, y él le entregó su vida a Cristo en los últimos años. Pero la perversión sexual, que nunca rompió por la sangre de Cristo, le trajeron una muerte prematura y dolorosa, porque sí que sufrió, que no es el plan de Dios. No es el plan de Dios. Hay gente buena, pero que por falta de revelación en la sangre de Cristo siguen atados a desórdenes sexuales y a maldiciones generacionales. El desorden sexual produce locura. El desorden sexual produce demencia. Algunos creen que estas enfermedades que hoy vemos fueron diseñadas por Dios. Ninguna fue diseñada por Dios. Fue el resultado, es el resultado del pecado del hombre. Aplique la sangre de Cristo sobre su vida, sobre sus hijos, sobre su generación, y rocíe la sangre. Así la religión le diga: no se puede rociar la sangre, rocíe la sangre. Si a mí alguien me dice: no se puede rociar la sangre, le digo: muéstrame en la Biblia donde diga que no puedo rociar la sangre. Así la Biblia no lo prohíbe, entonces es porque no es malo. Yo rocío la sangre sobre mi casa todos los días. Ahora vamos al segundo punto, que era el que quería enseñarles hoy, y seguramente que partiremos este punto en 2 sesiones, hoy y el próximo domingo, Día de la Madre. Segundo punto, la sangre del Getsemaní. Y este es maravilloso. Espíritu Santo, toma esta palabra. Lucas capítulo 22, verso 44. Apliquemos la sangre que Jesús derramó en Getsemaní. Lucas 22, verso 44. Créame, mis amados, que yo no tengo afán, y todos los meses que nos conlleve descubrir este poder, lo voy a utilizar, porque necesitamos ver una generación transformada por el poder de la sangre de Cristo. Y este es poderoso. Lucas 22, 44.
Y estando en agonía, estaba Jesús en el monte de Getsemaní, o en el huerto Getsemaní. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aquí hay misterios maravillosos que nos van a llevar a una vida de libertad. La segunda parte donde Jesús derrama sangre es en el huerto de Getsemaní. Es en medio de una oración agónica. Es una oración que vino del sufrimiento. Él había acabado de decirle a los discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y el alma estaba triste no porque iba a morir, porque él estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Además, él sabía que él iba a morir. Se lo había enseñado a los discípulos: es necesario que yo vaya a Jerusalén y que sea entregado en manos de pecadores, y que sea entregado y que muera en una cruz. Él estaba preparado para eso. Algunos hemos enseñado que no, que él estaba triste en el huerto de Getsemaní porque ya venía la hora de su muerte. Él estaba triste en el huerto de Getsemaní porque la traición siempre entristece. La sangre que Jesús derramó en el huerto de Getsemaní es una sangre que rompe todo espíritu de traición. La sangre que Jesús derramó allí con gotas de sudor y que cayeron a la tierra era para redimirnos, para liberarnos del espíritu de traición. Recuerde que en Génesis, cuando el hombre pecó, Dios le dice al hombre: maldita será la tierra por tu causa, espinos y cardos te producirá, con dolor comerás de ella, con el sudor de tu frente comerás el pan cada día. Y dice: hasta que vuelvas a la tierra, porque del polvo eres y al polvo volverás. Jesús no iba a volver al polvo, porque Jesús no era polvo. Entonces Jesús tenía que tocar la tierra con su espíritu. La sangre es el espíritu, porque la maldición de la rebelión del hombre y de la traición del hombre había contaminado toda la tierra. Ahora Jesús estaba en Getsemaní orando agónicamente porque Judas, después de la Santa Cena, salió a venderlo. Aquí hay un misterio maravilloso. Y cuando Jesús está orando agónicamente es porque la traición siempre produce tristeza. No existe una persona nacida de mujer que no tenga una historia de traición. Y la traición no viene de gente lejana, la traición viene de gente cercana. Por eso duele. Y Jesús oró una hora y se regresó donde Pedro y donde Juan, que estaban durmiendo, y les dice: ¿cómo no habéis podido velar conmigo una hora? Y regresaba y lloraba. ¿A quién estaba esperando Jesús allí? A Judas. ¿Quién iba a llegar allí? Judas Iscariote. Es una potestad de traición. Porque Jesús derrama sangre con sudor en medio de su oración para romper toda potestad de traición. Porque la traición conlleva tristeza, amargura, resentimiento. ¿Quién no ha sufrido una experiencia de traición? No existe una persona nacida de mujer que no tenga una historia de traición. ¿Qué llevó a Jesús al Getsemaní? Una traición. ¿Por qué oraba Jesús con agonía y derramaba sangre en el Getsemaní? Porque se iba a encontrar con Judas en los próximos minutos y se estaba asegurando agónicamente de perdonarlo. De que cuando Jesús viniera cuando Judas viniera a darle el beso, Jesús lo pudiera besar y decirle amigo, pero decírselo de corazón. La sangre del Getsemaní rompe todo espíritu de traición. Que saberla aplicar. Porque hay traiciones en la familia, hay traiciones entre matrimonios, hay traiciones entre socios, hay traiciones en la iglesia, hay traiciones entre hermanos. Y esa sangre del Getsemaní tiene mucho que ver. Por eso yo me voy a dedicar el tiempo que sea necesario. La sangre del Getsemaní tiene mucho que ver con las finanzas, con la economía. Porque Judas salió de ahí, de la Santa Cena, a vender a Jesús por 30 monedas de plata. Y lo vamos a estudiar. Una vez llegó una mujer y derramó un perfume de alabastro a los pies de Jesús. ¿Sabe quién fue el que se quejó de esa ofrenda? Judas. ¿Sabe qué dijo Judas? Los Judas parecen nobles, parecen espirituales. ¿Sabe qué dijo Judas? Uy, hubiéramos vendido este perfume
se lo hubiéramos dado a los pobres de la iglesia, lo hubiéramos puesto en la canasta del amor. Cualquiera dice: qué hombre tan bueno. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Porque el Espíritu Santo no deja nada, no pierde detalles. ¿Sabe qué dice la Biblia? Esto decía porque él manejaba la bolsa. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Esto decía porque él manejaba la bolsa y hurtaba de la bolsa. O sea que lo que Judas estaba diciendo era mejor que lo vendieran, porque esa plata venía para la bolsa y yo podía sacar. La sangre del Getsemaní tiene que ver con un pacto que Jesús está estableciendo para redimir la tierra del espíritu de traición y de avaricia, porque por avaricia se traiciona, por amor al dinero se traiciona. Hay padres que educan a sus hijos, le dan todo a sus hijos, se esfuerzan, trabajan para darle todo a sus hijos, y luego que crecen, hay hijos que traicionan a sus padres y se olvidan de sus padres por falta de revelación de la sangre del Getsemaní. Hay esposos, hay matrimonios, hermanos, amigos. Las traiciones vienen de la gente más cercana. Esa sangre del Getsemaní, la sangre que Jesús derramó como sudor y que se aseguró que cayera en tierra, tiene un significado bien profundo. El pecado de la traición, movido por el orgullo, movido por la soberbia y movido por la avaricia, se rompen solo con la sangre del Getsemaní. Es que cada sangre que Jesús derramó de cada parte de su cuerpo tiene un poder específico y tiene un propósito específico. La sangre de la corona de espinas tiene un propósito específico, que es la maldición de la tierra, espinos y cardos, espinos. Para que el hombre que sabe aplicar esa sangre ya no tenga que sufrir la maldición de la tierra, trabajar por espinos y cardos, sino que trabaja menos y gana más. Después hablamos de eso. La sangre de la mano derecha tiene un poder. La sangre de la mano izquierda tiene otro poder. La mano derecha es dominio. La mano derecha es protección en la Biblia. Y la mano izquierda, riquezas y largura de días. Y eso todo lo tenemos que estudiar. La sangre del costado tiene otro propósito. La sangre de los pies tiene otro propósito. La sangre de las heridas tiene otro propósito. Pero esta sangre que Jesús derramó en Getsemaní, que era otro pacto que se estaba estableciendo, era para remover la traición, la avaricia, el orgullo, la soberbia, la amargura. Recuerde que Jesús está allí con tristeza de alma, porque quien lo traicionó era un cercano. Estaba orando con agonía, porque la traición produce eso, produce agonía. La sangre del Getsemaní puede liberarnos de todo espíritu de traición, porque la traición deja huellas. Hablemos un poquito de Judas Iscariote, que fue el que apareció en Getsemaní para entregarlo. Allí llegó Judas Iscariote con un grupo de soldados y de sacerdotes a entregar a Jesús. Le preguntaron a Judas Iscariote: ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Muéstralo, señálalo. Jesús mismo pregunta: ¿a quién vienen a buscar? Y ellos dicen: a Jesús Nazareno. Y Jesús dice: yo soy. ¿Cómo sería la voz de Jesús? Que cayeron. Cuando escucharon yo soy, cayeron al piso. Pedro sacó la espada, le cortó la oreja a uno de los soldados. Jesús tomó la oreja, se la colocó a manco, se la restauró, reprendió a Pedro, le dijo: el que a espada mata, a espada muere. Guarda tu espada en la vaina, para eso he venido. Y luego Judas se le acerca y le dice: maestro. Y Jesús le dice: amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Esa es la escena que hay en Getsemaní. Eso es lo que se está moviendo en el mundo espiritual. Allí hay traición, allí hay avaricia, que era dinero. Allí hay dolor, allí hay tristeza. Esa sangre que se derramó con un propósito. Hablemos entonces de Judas Iscariote, porque Judas Iscariote no es solamente una persona. Judas Iscariote es una potestad de traición que se manifiesta todos los días, perturbando a millones de vidas por falta de entender el poder de la sangre de Getsemaní. Es una potestad activadora de amargura y de dolor. Mis amados hermanos, si existe algo que hace sufrir a los seres humanos, es la maldición de la traición. Eso es lo que hace sufrir.
Hay esposas que nunca se han recuperado de la traición y que lloran y que le piden a Dios y que le dicen: Señor, sáname, pero no se han recuperado. El corazón sigue amargado, el corazón sigue con odio, con resentimiento, el corazón sigue velado. Siguen viendo lo mismo, siguen imaginándose lo mismo, porque su corazón no tiene la revelación de esta sangre del Getsemaní. La sangre del Getsemaní es para liberarnos del espíritu de traición, de amargura y de dolor. Jesús no podía irse amargado a la cruz porque no hubiera resucitado. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Y oraba con agonía. Y oraba intensamente. Mis amados, usted no puede irse con amargura a la tumba. La palabra de Dios dice en Hebreos que: mirad, hermanos, que no dejéis de alcanzar la gracia de Dios, que alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Una raíz de amargura contamina a la gente. Una raíz de amargura contamina la vida. Una raíz de amargura contamina la fe, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Si hay algo que haga sufrir a los seres humanos, es la maldición de la traición, por lo general por personas que le han servido, por personas cercanas, por personas que han amado. Dedicamos nuestra vida a ayudarle a alguien, dedicamos nuestra vida a enseñarle a alguien, dedicamos nuestra vida a servirle a alguien, y al final somos traicionados. Ese es el ataque más directo al corazón. Satanás quiso dañar el corazón de Jesús en el último momento. Por eso en el monte de la tentación, cuando Jesús fue tentado, la palabra de Dios dice que Satanás se apartó de él por un tiempo. ¿Sabe cuándo volvió Satanás? En Getsemaní con Judas, a quererle dañar el corazón. Porque el que se le daña el corazón en una traición no cumple el propósito de Dios. Si a Jesús se le daña el corazón en el Getsemaní, Jesús no hubiese resucitado. Cuando el ser humano es traicionado, oiga esto, yo no sé si ustedes lo han traicionado. Yo he comido con gente, le he ofrecido mi casa, les he prestado mi comedor, les he dado comida, les he alimentado a su familia, a sus hijos, y luego salen y se van robándome. Cuando el ser humano es traicionado, pierde la fe, pierde la confianza, entra en rebelión, entra en amargura, entra en odio. Se le contamina el ADN. Se le contamina el ADN. Por eso Jesús estaba orando agónicamente. Jesús no estaba orando en agonía para ver si hacía la voluntad de Dios, no, porque el verso anterior ya había rendido su voluntad a la voluntad del Padre. Él derrama sangre después. Él estaba orando agónicamente. Es porque la traición es un ataque al corazón. Las personas que son traicionadas pierden la fe en la gente, dejan de creer en las personas. Tienen un negocio, tienen una sociedad, el socio los traiciona y después tienen miedo a volver a levantar otra sociedad, pierden la confianza. ¿Cuántas mujeres no se volvieron a casar? ¿Cuántos hombres no se volvieron a casar? No es normal que una persona se case en el altar, le prometa a su cónyuge amor eterno, estar con ellos, con ella o con él en la adversidad, en la enfermedad, en la sanidad, en la prosperidad, en la pobreza, y a pocos meses diga ya no la quiero y la dejo. Eso no es normal, es una potestad de traición. No es normal que alguien se case, haga un pacto con Dios y a los pocos semanas esté traicionando a su cónyuge con otra persona. Eso no es normal, es una potestad satánica. Por eso Jesús estaba derramando sangre en ese lugar donde había un conflicto de traición, de intereses, de avaricia, de dinero. Y por eso el alma de Jesús estaba triste, porque él dice: mi alma está triste, no porque iba a ir a la cruz. Él ya había entregado su vida antes de la fundación del mundo. Él ya había sufrido la cruz antes de la fundación del mundo. Él estaba triste es porque la traición produce tristeza. La traición produce dolor. Y si no entendemos el poder de esa sangre de Getsemaní, viviremos con el dolor de la traición toda la vida y con nuestro ADN contaminado.
La traición es como el veneno que tiene la serpiente o el escorpión. Eso es. Quiero decirle algo, mis amados. Los seres humanos traicionan y son traicionados diariamente de forma normal. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué el hombre es maldito cuando confía en el hombre? Porque el ser humano traiciona y es traicionado diariamente. Pastor, es que a mí se me dañó la fe porque un pastor en el que yo confiaba me defraudó, me decepcionó, me traicionó. Ese es su problema por no haber puesto los ojos en Jesucristo. Porque los hombres traicionan y son traicionados diariamente. Los hombres hoy prometen y mañana se les olvida lo que prometieron. Mi abuela decía: el hombre promete hasta qué. Promete hasta que lo promete. El hombre es así, porque el hombre, desde que pecó, el hombre cayó en traición. Traicionó a Dios, traicionó el propósito de Dios. Y se ha vuelto normal que los seres humanos traicionen y sean traicionados, porque no hay una revelación de la sangre que Jesús derramó en Getsemaní. No hay sentido en que nos prometamos amor unos a otros y a los pocos días estemos peleándonos como perros y gatos. Son potestades satánicas. Yo oraba esto cuando estaba hace unas semanas atrás en un reposo obligatorio con mi esposa, y oraba: Señor, aplico la sangre de Getsemaní sobre los pastores de la iglesia Maranata en Ecuador. Porque no es normal que seamos hermanos, no es normal que seamos ministros de la palabra y que de la nada salgan divisiones, disensiones, odio, resentimientos, venganzas, pleitos, contienda, avaricia, celos. Eso no es normal, es una potestad satánica y hay que activar la sangre del Getsemaní, la del Getsemaní. Esa sangre del Getsemaní tiene poder. No se puede entender cómo después que un hombre le haya prometido amor para siempre a su esposa en un altar, termine traicionando a su pareja. Las traiciones que se ven en los negocios, en las congregaciones, entre hermanos, en la política, ni se diga en la política. Aquí hay correístas y aquí hay novaístas y aquí hay lacistas y aquí hay de todo. Pero ni se diga que un presidente deja al que era su vicepresidente para que quede en la próxima presidencia, y cuando está de presidente lo traiciona. Eso sucede. Son potestades satánicas. Y eso sucede por no tener revelación de la sangre que Cristo derramó en el Getsemaní. Yo me fui esta semana a orar a un lugar por el cual estamos creyendo a Dios. Yo no hablo mucho de eso porque algunos malinterpretarán nuestros proyectos o nuestras visiones. Me fui y me llevé la santa cena que yo tomo, la sangre de Cristo, y con las personas que estaban allí les compartí este mensaje y les dije: cuando ustedes vayan a comprar algo, cuando ustedes vayan a hacer una empresa, cuando ustedes vayan a hacer un negocio, no lo hablen con todo el mundo, porque todo ser humano está infectado por este espíritu de traición y de envidia. Recuerde que lo que movió a Judas fue la plata, el dinero, que después se arrepintió. Hermano, esto es tan profundo. La traición daña al que traiciona y al que es traicionado. Jesús tuvo que derramar sangre para que su corazón no se dañara, pero al final Judas se dañó él mismo y terminó ahorcándose, porque la traición produce suicidio, condenación. Y yo coloqué allí la sangre en aquel lugar y le dije a los que estaban: toda palabra de maldición para que no prosperemos, para que no tengamos. Mire cuánta gente no cerrará su corazón para que la iglesia no avance. Usted no se imagina cuánta gente estará cerrando su vida, su corazón, su bolsillo. Si yo cierro mi bolsillo, esa iglesia no avanza. Esta iglesia es edificada por Cristo, y yo aplico la sangre del Getsemaní sobre esta iglesia.
Y toda potestad que es movida por la avaricia y por el amor al dinero se cae a tierra, cae bajo nuestros pies. Toda potestad que se representaba a través de Judas Iscariote, tiene que caerse. Y en este país nosotros no podemos vivir sin discernimiento. El ser humano no puede ser fiel a sus propias palabras si no es por la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre, porque el corazón es perverso. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Ni tú ni yo seremos fieles a lo que decimos si no es por el poder del Espíritu Santo. Yo le prometí a mi esposa ser fiel hasta la muerte. Si no es por el Espíritu Santo, no voy a llegar. No llego. Tiene que ser el Espíritu Santo, tiene que ser la sangre de Cristo, tiene que ser el poder de la sangre de Jesús. Tenemos que discernir, mis amados, y estoy terminando, que la traición es una potestad maligna que ha hecho sufrir a millones. Y esta sola puede ser derrotada con la sangre del Getsemaní. Hace 8 días atrás, el domingo, asesinaron una reina de belleza de aquí que quedó en el puesto número 5 del reinado de belleza de Ecuador. 23 años. 23 años. Jovencita. Una vida por delante. Un mundo de oportunidades. Una vida que podía realizarla con las conexiones, con el estudio, porque fue preparada, fue estudiada. De Quevedo. Se relacionó con un hombre. Ese hombre era casado. Traición a su esposa. Los mensajes de ese hombre al WhatsApp de la jovencita o de todas las personas que estaban implicadas es que mi esposa no sepa lo que está pasando con esta muchacha. El hombre lo asesina y ella tiene ahorita otra pareja, un novio, un cirujano, con dinero, con importadoras a su nombre, con muchísimo dinero. Asesinada de 23 años por falta de revelación de la sangre de Cristo que se derramó en Getsemaní, que puede romper toda potestad de traición satánica. La traición ha hecho sufrir a millones de personas. Personas buenas se han convertido en asesinos por la traición de su pareja, o por la traición de alguien cercano, o por la traición de un socio, o por la traición de un compañero de trabajo. La traición es una potestad diabólica. Confiar en el ser humano sin la revelación de esta sangre es como vivir con alacranes, ignorando que en cualquier momento te pueden clavar el veneno. El peligro de pensar que los humanos son buenos es un desastre. Nadie es bueno sin la revelación de la sangre de Jesucristo. Todo ser humano traiciona. Todo ser humano. Los que han servido a Dios, los que han servido en una iglesia, a muchos los han traicionado. Yo he servido sin intereses, sin intenciones humanas, solo por servir a Dios. Me traslado de una ciudad a otra, de un país a otro. Pago mis propios pasajes, pago mis propios tiquetes. Cuando venía aquí a Guayaquil, que vivía en Quito, pagaba mis propios pasajes. Muchas veces pagaba mi propio hotel, sin buscar recibir nada a cambio. ¿Y sabe qué hacen los hombres? Te traicionan. Te engañan, hablan mal de ti. Porque la traición es una potestad satánica. Judas Iscariote no es una persona, es una potestad. Es una potestad que solo se vence con la sangre del Getsemaní, que solo se vence con la sangre que cayó de Jesús en la tierra. Y luego vamos a seguir hablando de esto, de la sangre del Getsemaní. Porque la sangre de Getsemaní dice allí que cayó a la tierra. Eso significaba que toda la tierra estaba contaminada con la traición. Y eso significaba que como Jesús no iba a volver al polvo, porque Jesús no podía volver al polvo, Jesús no era polvo, entonces Jesús tenía que derramar sangre que limpiara la tierra de ese espíritu de traición. Porque ese espíritu de traición
ha destruido a millones y millones de personas. Hay miles de mujeres y de hombres que en todas las relaciones que han tenido no se mantienen porque viven una vida de tormento por la potestad de la traición. Esta sangre de Getsemaní vence ese espíritu de traición. Hay personas que perdieron su deseo por casarse porque los traicionaron una y otra vez en sus relaciones amorosas. Y ya no quieren casarse, ya no quieren saber de matrimonio. Esta potestad de la traición dañó su corazón. ¿Sabe qué va a restaurar el corazón? La sangre del Getsemaní. Porque Jesús oraba con agonía y derramó gotas de sudor y de sangre para que su corazón fuera guardado de la amargura, del odio y de la tristeza. Mis amados hijos, si entendemos la sangre de Cristo, vamos a tener una vida de victoria sobre toda potestad satánica. No hay nada que nos dé más poder que la sangre de Jesucristo. Y aquí hay personas que no vinieron hace 8 días y que tienen ataduras y desórdenes sexuales. La sangre del prepucio de Jesús va a romper esos desórdenes sexuales. Imágenes sucias, contaminadas, solo van a ser quitadas por el poder de la sangre del prepucio. Y aquí hay personas que su corazón se dañó con la traición. Aquí hay personas que su corazón está triste, enlutado, entenebrecido, porque los traicionaron una y otra vez. Algunos hasta perdieron la confianza. Perdieron la confianza en las iglesias, perdieron la confianza en los pastores, perdieron la confianza para levantar negocios. La sangre del Getsemaní, la sangre de Cristo que derramó, esa sangre es igualmente santa, igualmente poderosa que la sangre de la cruz. Esa sangre vence ese espíritu de traición. Esa sangre libera tu corazón del odio, de la amargura y de la tristeza. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Hay un poder sobrenatural en esa sangre. Esa sangre que Jesús derrama en el Getsemaní, con agonía, con dolor, con tristeza, es producida por la traición de Judas. En unos minutos Judas va a aparecer allí con un escuadrón de soldados y acompañado de sacerdotes para entregarlo. Jesús derrama esa sangre para vencer el odio. Wow. Jesús derrama esa sangre que vence el odio. Jesús no se podía levantar de sus rodillas con odio. Esa sangre estaba allí venciendo el odio, venciendo el resentimiento, el deseo de venganza que puede venir a nosotros por una traición. Hay poder en esa sangre que se derramó en Getsemaní. No puedes vivir toda tu vida con una amargura, con un dolor, con una tristeza por una traición. Hay poder en la sangre que se derramó en Getsemaní. Padre, aplicamos la sangre que Jesús derramó en Getsemaní en nuestros corazones. La traición de los hermanos. Aquí hay personas que han sufrido la traición de sus propios hermanos, hermanos de sangre. Hermanos de sangre que se han levantado para dañarte, para destruir tu reputación, para causarte tristeza. Se levantan con odio visceral para causarte dolor. La sangre del Getsemaní tiene poder. Se rompen esos yugos de dolor, de tristeza. Esa sangre de Getsemaní rompe toda traición por dinero, toda traición por amor al dinero, toda traición de avaricia. Se rompe. Aplicamos la sangre del Getsemaní en los pastores de la iglesia, en los líderes, en los hermanos de la iglesia, en las familias, en los matrimonios.